Hola, bienvenidos al canal. Hoy he tenido la oportunidad de probar los auriculares Soundcore Liberty 4NC y la verdad que me han sorprendido por su calidad de sonido. Comentar que estos auriculares son muy completos en cuanto a características y lo sorprendente es que todo lo hace bien y más si tenemos en cuenta de que estamos hablando de unos auriculares que ahora mismo están a menos de $80 o euros al cambio. Es decir, una cancelación activa de ruido buena que hace su trabajo, una calidad de sonido sorprendente, una batería con muchas horas de autonomía y sobre todo una aplicación espectacular que te da la oportunidad de configurar bastantes aspectos tanto del sonido como de la cancelación activa de ruido. Así que vamos a ver cómo son. Bueno, aquí los tenéis. La verdad es que su diseño y el estuche de carga son bastante elegantes. En su interior podemos ver unas luces indicativas que por la noche quedan muy bonitas. Las características a destacar son la cancelación activa de ruido adaptativa 2.0 con diferentes configuraciones que después veremos en su aplicación para que os hagáis una idea de cómo funciona. En cuanto al sonido, destacamos su driver de 11 mm junto con la compatibilidad del códec LDAC de Sony, que te da la posibilidad de una escucha de más calidad. Si hablamos sobre la batería, comentar que nos ofrece unas 10 horas de reproducción y unas 50 horas con el estuche de carga. Aunque como siempre digo, todo esto es aproximativo y nunca real, ya que hay muchos factores que pueden afectar a la duración real de la batería. También dispone de carga inalámbrica y tiene certificación IPX4, lo que es resistente al agua, aunque mi recomendación es que cuanto más alejado del agua, mejor. Ahora vamos a ver todas estas características en la aplicación. Una vez que abrimos la aplicación vamos a tener numerosas opciones de configuración de todo tipo. Ahora vamos a empezar con la cancelación activa de ruido, que hay que mencionar que está muy bien teniendo en cuenta el precio tan económico que tienen estos auriculares ahora mismo. Pues una vez que activamos, la cancelación activa de ruido se pone por defecto en adaptativo. Aquí tenéis diferentes modos. Por ejemplo, cuando le damos, pues tenéis el adaptativo, el manual, que está muy bien también porque podéis controlar la intensidad. Y después otro modo sería el modo de transporte, dependiendo de en qué transporte viajes, si en coche, en avión, etc. Yo por defecto, a mí el que más me gusta es el adaptativo. Después vamos a tener otra opción aquí que pone reducción de ruido del viento, que también lo podéis activar. Después en el modo transparencia, por ejemplo, también tenéis el modo de voz. O sea que realmente el tema de configuración de la cancelación activa de ruido es muy completo, la verdad. Y ahora pasaremos a hablar del sonido, que es lo que más nos interesa. Aquí tenéis un apartado de efectos de sonido, que si accedemos nos vamos a encontrar con diferentes opciones de audio, pero sin duda la que más destaca sobre el resto es la que pone sonido Air ID, que lo que hace es un análisis de tu canal auditivo y dependiendo de las frecuencias que oyes o no, te da una ecualización única basada en tus oídos, aumentando las frecuencias que no oyes. Pero si no estás conforme con este resultado, vas a tener la posibilidad de modificar estos resultados en la curva del ecualizador, haciendo así que el sonido se amolde a tus preferencias auditivas. Pero además, podremos acceder a muchísimos perfiles de audio preestablecidos. En el panel principal también podremos acceder a estos perfiles preestablecidos, además de la afinación por defecto de Soundcore. Y si con esto todavía no tienes bastante, también tienes la posibilidad del ecualizador personalizado donde podrás subir y bajar las frecuencias que más te interesen y también las podrás guardar. Y por último también tienes una opción de sonido 3D, pero sinceramente a mí no me gusta porque te estropea el sonido y su escucha es imposible. Sin duda estos Liberty 4NC suenan muy bien y la diversión está garantizada con tanta personalización de sonido. También tienes la opción de configurar el panel táctil de los auriculares, tanto el izquierdo como el derecho.
También podrás poner un limitador de volumen para no dañar tus oídos. Y otra cosa importante que tiene es la compatibilidad con el códec LDAC de Sony, que podrás activar, aunque hay que saber que es un códec que consume bastante batería. Además, activándolo te avisa que ya no podrás conectarte a dos dispositivos al mismo tiempo, pero creo que vale la pena activarlo para poder disfrutar de una mejor calidad de sonido. Y ya por último, comentar que tienes opciones como la compensación de fugas de sonido o el modo de juegos para tener una latencia más baja. Pues nada chicos, estos Soundcore Liberty 4NC son una opción excelente para el precio tan económico que tiene. Si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!